El proyecto de inversión que vamos a evaluar requiere determinadas compras de activos que están aquí en la línea 18, por el cual la empresa también va a incurrir en costos variables y en costos fijos, como por ejemplo salarios y alquileres, y espera obtener un determinado nivel de ventas. Lo vamos a analizar con las siguientes herramientas. Primero vamos a hacer las proyecciones, ganancias y pérdidas, que nos van a dar un estado de resultados proyectados. Segundo, el balance, que va a estar dado solamente por esa línea que hemos llamado capital, que representa el total de activos que va a necesitar la empresa para soportar sus operaciones, es decir, son los activos operativos. Por separado, por supuesto, vamos a calcular el costo de capital, que aquí va a estar dado un 10%, pero que incluiría el análisis del financiamiento, que no hacemos aquí. Luego vamos a aplicar dos métodos de evaluación. Primero, evaluación por flujos de caja descontados. Con la técnica del valor presente neto, vamos a comparar los ingresos y los egresos de este proyecto en términos de valores de hoy, teniendo en cuenta el riesgo y la preferencia temporal que van a estar en esa tasa de descuento, en ese costo de oportunidad del capital. También vamos a calcular el EVA, o sea, el valor económico agregado, que el resultado final va a coincidir con el valor presente neto, es decir, la evaluación va a ser la misma, pero que nos va a permitir identificar las causas por las cuales se genera ese valor. Finalmente, agregamos dos análisis complementarios al valor presente neto, que son el análisis de sensibilidad de las principales variables. Esto es, como estamos trabajando con proyecciones o predicciones que hacemos sobre el futuro, ¿qué pasa si alguna de las variables no se comporta como habíamos pensado? ¿Nos va mal? ¿Pasa a ser una mala inversión? ¿Qué tanto puede soportar este negocio? La variación de alguna de estas principales supuestos que hemos hecho en el caso base inicial. Es decir, que el análisis de sensibilidad va a consistir en mover un poco dentro de un rango razonable que pensamos que puede ocurrir, las variables principales del proyecto de inversión, y recalcular qué es lo que pasa con el valor presente neto o qué es lo que pasa con el EVA, que son nuestro criterio, en este caso, de decisión sobre el negocio. Y finalmente, el último análisis es el análisis de break-even point o punto de equilibrio, que es un tipo especial de análisis de sensibilidad. Lo que estamos haciendo en definitiva es sensibilizar el valor presente neto o sensibilizar el valor económico agregado con respecto al volumen de ventas. ¿Cuánto tiene que vender esta empresa para dejar de tener valor presente neto negativo y pasar a tener valor presente neto positivo? Es decir, qué nivel de ventas tendría que alcanzar para que esto empiece a ser un buen negocio, no considerando solamente los costos variables y fijos, sino también considerando las inversiones y el costo de capital de esas inversiones. Por eso este análisis de punto de equilibrio no va a ser el análisis de punto de equilibrio contable, que solamente compara las ventas con los costos y gastos, y que nos dice a partir de cuándo empezamos a tener ganancias, con lo cual estaríamos olvidando el costo de capital y la cantidad de capital invertido, sino que este va a ser un análisis de punto de equilibrio financiero, en el cual lo que queremos saber es cuándo esto empieza a ser un buen negocio, y vamos a tener en cuenta no solamente cuándo empezamos a tener ganancias, sino que esas ganancias tienen que ser tan altas como para representar, en función al capital invertido, un buen nivel de rentabilidad. Y ese nivel de rentabilidad, a su vez, ser tan alto como para compensar el costo de oportunidad del capital. Es decir, tiene que ser más alto que el de otras inversiones que están disponibles en el mercado y que tendrían el mismo riesgo que este negocio. Los primeros dos puntos, entonces, la proyección de resultados, que va a empezar acá arriba con la proyección de ventas, y segundo, la proyección del balance, que la tenemos en una sola línea aquí con el nombre de capital. Estas son las inversiones que la empresa que va a tener que hacer. Vamos a trabajar en un horizonte de 9 años, pero lo extendemos a perpetuidad, es decir, que estos $15.000 de activos
que están al final, vamos a extenderlos a perpetuidad, asumiendo que a partir del año 9 la empresa ya no realiza más inversiones para crecer, pero sí mantiene el valor de ese capital, va cubriendo la depreciación y va manteniendo ese nivel de capital y por lo tanto también va manteniendo constante el nivel de ventas que alcanzó aquí en el año 9. Anualmente la empresa espera alcanzar un nivel de 4.000 unidades. Le vamos a colocar en la celda de 4. Pero ese va a ser un nivel de producción y ventas estándar para un año normal, pero la empresa ha observado que otras compañías en el mismo negocio tardan en los comienzos, en los primeros años a llegar a ese nivel de ventas. Entonces se espera que en el año en el que piensa vender, que es el año 4, solo alcance un 10% de la capacidad de su producción. En el año 5 solo venda el 50% y a partir del año 6 sí tenga este nivel normalizado. Vamos entonces a calcular la proyección de ventas en unidades. Los primeros años, por supuesto, van a ser 0, y a partir del año 4 empieza a vender, pero este nivel lo vamos a multiplicar por el 10%. O sea, vende 400 unidades, en el año 5 vende solamente 2.000 y a partir del año 6 llega a las 4.000 para siempre, a perpetuidad. El precio al cual espera vender son $3, que lo ponemos aquí en la celda de 7, y eso nos va a permitir calcular las ventas en dólares. Las unidades por el precio nos van a dar nuestra proyección de ventas en dólares aquí en la línea 7. Hay un costo variable por unidad que es de 60 centavos y que entonces nos va a dar para cada año el número de unidades por este costo de ventas unitario, nos va a dar el total de costos variables. Pero también hay costos fijos. Esta empresa va a tener que pagar salarios que espera que sean de 3.200 dólares anuales, y va a tener que pagar alquileres que son de 2.900 dólares anuales. Los salarios recién va a comenzar a pagarlos en el año 3, que es cuando, un año antes de empezar a vender. A partir del año 3, entonces para siempre va a pagar ese nivel de salario. Pero los alquileres deberá pagarlos desde el inicio, es decir, desde el primer año tendrá que cubrir estos 2.900 dólares de alquileres. Esto nos da una estructura de costos fijos que tiene costos diferentes, no todos están en función de las ventas. El costo unitario, el costo variable unitario va a estar atado al volumen de ventas, de modo que si la empresa alcanza un nivel mayor de ventas, va a tener también mayores costos, pero no le preocupa demasiado si sus ventas caen con respecto al valor esperado, porque también van a caer sus costos variables unitarios. Tanto que los costos fijos le generan una mayor preocupación, porque le agregan leverage, le agregan riesgo, por lo tanto, a la empresa, y además en el tiempo no pueden ser comparados directamente porque están ubicados en distintos momentos del tiempo. Es decir, si bien para un año en particular los salarios representan un importe más alto que los alquileres, pero los alquileres en el tiempo empiezan antes, entonces la empresa deberá tener en cuenta el costo de oportunidad de tener estos 2 años de alquileres antes de ni siquiera ver parte de los ingresos. Con estos números la empresa ya puede calcular ganancias. La ganancia de un año típico va a ser 4.000 dólares de ventas menos 12.000 dólares de ventas menos los costos variables, en este caso 2.400 menos los costos fijos, primero de salarios y luego de alquileres. Eso para un año típico, es decir, que está esperando tener ganancias en un año normal. El problema es
toda la inversión, que esta empresa tiene que hacer un esfuerzo en los primeros 5 años, tanto con sus inversiones, como también empezando a pagar algunos de los costos y gastos, como son los salarios, como son los alquileres, y tomando también el costo de oportunidad del capital, ¿no?, para los primeros años. Entonces tenemos aquí una ganancia de las operaciones, que está en la línea 14, que de los primeros años la ganancia es negativa, pero luego es positiva y esperamos que sea así a perpetuidad. El siguiente paso va a ser evaluar por EVA y por valor presente neto. A este nivel solamente podemos observar qué comportamiento van a tener las ventas, los costos y los gastos. Por ejemplo, el nivel de ventas que está aquí, que esperamos que se estabilice en $12.000 anuales, supera o va a superar en un año normal, aquí al final, a la suma de estos tres, de los costos variables, de los costos fijos dados por salarios y alquileres. Pero hay todo un proceso de inversión a donde tenemos que esperar que las ventas alcancen ese nivel, a donde tenemos que empezar pagando alquileres por 2 años, a donde tenemos que empezar pagando aquí también salarios, y si bien no va a haber costos variables, va a haber 5 años en los cuales esta empresa va a estar invirtiendo dinero, y queremos hacer una comparación que tenga en cuenta no solamente esas cantidades de dinero, sino también el riesgo que va a estar dado en la tasa de descuento. La empresa tiene que pagar una tasa de impuestos del 30% por sus ganancias. Entonces el primer paso en la evaluación por valor económico agregado, por EVA, va a ser calcular cuál es la ganancia que le va a quedar a la empresa luego de pagar impuestos. Tomamos la ganancia de las operaciones, las multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos, y eso nos va a dar el NOPAT, que significa ganancia operativa después de impuestos, Net Operating Profit After Taxes. El NOPAT evidentemente en los primeros años es negativo, luego pasa a ser positivo. Teníamos ya proyectado el capital, que era nuestro balance sintético, y con el NOPAT y el capital estamos en condiciones de estimar el ROIC. El ROIC es la rentabilidad del capital, significa Return on Invested Capital, y la rentabilidad va a estar dada por cuánto va ganando la empresa, cuál es la ganancia, es decir, el NOPAT, ganancia operativa después de haber pagado los impuestos, dividido por el capital que tiene invertido. Por ejemplo, si el NOPAT por la ganancia de un año fuera 20 y el capital invertido que mantiene la empresa fuera 100, estaríamos diciendo la rentabilidad de ese capital es del 20%. Por cada $100 que tenemos invertidos estamos ganando $20 anuales. Es el concepto de rentabilidad que vamos a tomar, que es el mismo que hace en otras medidas de rentabilidad como el ROE o el ROA, pero que aquí lo tomamos para el total de capital invertido. Lo calculamos en la línea 19, NOPAT dividido capital. Puede ser negativo el ROIC, puede haber rentabilidad negativa, es el caso del primer año. Después, para los últimos años la rentabilidad es positiva, es un 16%. Pero todavía no podemos concluir si esto es un buen negocio, porque ahí solamente tenemos cuál es la rentabilidad que tiene el negocio. Para que esto sea una buena inversión, esa rentabilidad tiene que superar a la rentabilidad que obtendríamos en otros negocios de igual riesgo que la empresa. Por lo tanto necesitamos un WACC, un Weighted Average Cost of Capital, es decir, este es el costo promedio ponderado del capital. Por ejemplo, si la empresa estuviera financiada en un 25% por deuda y un 75% con el patrimonio de los accionistas o equity, entonces tendríamos que tomar un promedio ponderado del costo de capital de la deuda, que son los intereses, y del costo de capital del equity, que es esa tasa requerida por los accionistas en función al riesgo que ellos corren y que, por ejemplo, se estima con modelos como el KPM. Entonces aquí tenemos ya calculado ese promedio, que es el WACC 10%, y que vamos a comparar con el ROIC. Es decir, al hacer esta comparación lo que estamos evaluando es si la rentabilidad que obtiene la empresa, que es el ROIC, supera a la rentabilidad que obtendría otro negocio
que está disponible en el mercado, con el cual podríamos poner nuestro capital y que tiene el mismo riesgo. Entonces, para que este sea un buen negocio, el ROIC debe ser superior al WACC. Y así lo es, si ustedes ven, en los últimos años, el 16% supera al 10%. Pero no en los primeros, porque en los primeros hay que invertir dinero y todavía no se están generando ventas. Entonces, tenemos que ver qué tan alta es esta diferencia final y si alcanza a superar el gran esfuerzo que estamos haciendo en los primeros años. Aquí nos queda entonces el mismo WACC para todo el periodo de proyección, el mismo costo de capital, y el valor económico agregado, o aquí llamado EVA, va a ser finalmente, aquí lo voy a escribir, EVA es la cantidad de capital invertida en el negocio por la diferencia entre su rentabilidad menos su costo. Es decir, vamos a comparar para cada año cuánto rinde el capital, menos cuánto cuesta el capital. Y lo vamos a dimensionar con la cantidad de dólares invertidos. No es lo mismo obtener, por ejemplo, aquí al final obtenemos un spread del 6% en cada unidad de capital. Cada dólar invertido nos genera una rentabilidad del 16% y solamente tenemos que pagar un 10% a quienes nos dieron ese capital. Entonces nos quedamos, por tener la idea de este negocio, nos quedamos con un 6% de diferencia entre lo que rinde el capital y lo que cuesta el capital. Pero no es lo mismo tener un 6% de spread o de rentabilidad sobre $1 que sobre $1.000.000. Por eso es importante dimensionar ese porcentaje multiplicándolo por la cantidad de dólares invertidos. Un 2% de spread entre ROIC y WACC puede ser muy pequeñito sobre un negocio de $100, pero puede ser muy interesante en una empresa, por ejemplo, de $1 billón, ¿no? Entonces el EVA o valor agregado es un valor en dólares, un valor en unidades monetarias, en dólares, en euros, que indica cuánto valor estamos agregando por encima del capital y que se va a calcular de la forma que mostramos recién. Cantidad de capital para cada año multiplicada por la diferencia entre lo que rinde el capital menos lo que cuesta el capital. Y puede ser positivo, por supuesto, o puede ser negativo. Ven que para los últimos años el EVA es positivo, son 950 aquí al final, para los primeros años es negativo. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos estos 950? Este es valor que estamos agregando a la empresa en este año porque estamos logrando que el capital rinda 16%, a los dueños del capital solamente les pagamos un 10% y tenemos un capital invertido de $15.000. Entonces estamos agregando 950 por encima de esos $15.000, solamente por tener la idea de este negocio. Pero en otros años hay destrucción de valor. En otros años no alcanzamos todavía a compensar, porque no tenemos ventas o porque los costos son más altos que esas ventas. Entonces lo que queremos saber es si finalmente, sumando todo esto, estamos en presencia de un buen negocio, si los valores que vamos agregando al final por este negocio superan a los que estamos destruyendo al principio. Evidentemente, como estos son valores en dólares y están ubicados en el tiempo, no podemos sumarlos directamente. Tenemos que previamente descontarlos a valor presente. Y lo hacemos usando la misma tasa de costo de oportunidad del capital que teníamos ahí, que era el 10% anual en dólares. La fórmula de descuento de este proyecto va a ser la siguiente. Para cada año vamos a descontar usando un factor que va a ser 1 dividido 1 más la tasa de descuento WACC elevado al número de periodo correspondiente. Por ejemplo, para el primer año, que es este, lo vamos a descontar por un periodo. Para el segundo año el exponente va a ser 2 y así sucesivamente. Para el octavo año el factor de descuento va a ser 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 8. Pero el noveno año, que es en realidad un flujo que asumimos constante a perpetuidad, va a requerir el uso de una fórmula de descuento para una renta perpetua. Es decir, el factor de descuento del último año, del noveno, va a ser 1 dividido el WACC, o la tasa de descuento, y todo eso multiplicado por el factor anterior. Vamos a incorporar todo esto en la fórmula en la celda E
22, perdón. Podemos usar la función NPV en inglés o BNA, que nos va a pedir primero la tasa de descuento. La voy a buscar acá arriba. La tasa de descuento, que es el 10%, y luego los valores comenzando a partir del primer año. Es decir, ingresamos desde el año 1 hasta el año 8 inclusive, todos los valores que queremos descontar. Pero luego no se termina ahí la fórmula, porque no estamos descontando el valor a perpetuidad, que lo vamos a agregar aquí. Esto va a ser la suma de 1 dividido el WACC, porque aquí no hay crecimiento, estamos tomando crecimiento constante, de otro modo habría que restarle al WACC ese crecimiento, y esto multiplicado por el factor de descuento del año 8, 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 8. Como aquí hemos tomado solamente al final el último factor de descuento de la perpetuidad, vamos a multiplicarlo por el flujo. Yo aquí simplemente voy a cambiar el 1 por el flujo de caja de la perpetuidad, es lo mismo que multiplicar por el flujo de caja de la perpetuidad, y ahí tenemos 7.751 es el valor económico agregado o destruido, deberíamos decir, por este proyecto de inversión. Vamos a hacer entonces el cálculo de valor según el valor presente neto, que nos diría el valor presente neto en este proyecto. Primero calculamos flujos de caja. Lo vamos a hacer con el enfoque de Stern-Stewart, restando NOPAT menos inversión neta. Ya teníamos calculado el NOPAT, que era el que estaba en la línea 17, lo vamos a copiar. Esa es la ganancia que tiene la empresa en sus operaciones, menos los impuestos. Luego tenemos que calcular la inversión. La inversión la vamos a calcular a partir del capital, que está en la línea 18, pero como estamos trabajando a perpetuidad, tenemos que tomar un año más, tenemos que hacer un supuesto de un año más de capital. Que aquí, como las ventas van a ser constantes a perpetuidad, también vamos a tomar un capital constante a perpetuidad. De modo que la inversión neta va a ser el capital del año próximo menos el que tenemos hoy. Por ejemplo, para el primer año, si la empresa tiene $6.000 de capital invertido y espera tener invertidos el año próximo 8.000, este año va a tener un desembolso de 2.000 de flujos de caja que van a tener que ser invertidos, por ejemplo, para comprar máquinas, equipamiento, etcétera. Para los siguientes años, por ejemplo, saltando de 11.000 a 15.000, tenemos que invertir $4.000, y luego si el capital se mantiene en 15.000 ya no va a haber inversión neta. Inversión neta igual a 0 significa que la empresa no está invirtiendo para crecer, pero no significa que es 0 inversión. Hay una inversión bruta que es cubrir exactamente la depreciación, y que así va a ser a perpetuidad. Así lo estamos mostrando en la última columna, donde estamos afirmando la empresa va a mantener sus activos, va a invertir el dinero suficiente para mantener sus activos en un valor de mercado de $15.000, y eso le va a permitir a su vez mantener su nivel de producción, su volumen de producción constante. Flujo de caja va a ser NOPAT menos inversión neta, evidentemente es negativo en los primeros años, y luego pasa a ser positivo, pues recordemos que no indica nada tener un flujo de caja positivo en un año en particular. Puede ser que entró dinero porque la empresa está teniendo ganancias operativas, o puede ser que entró dinero porque está vendiendo activos. Ahora, el flujo de caja también debe ser descontado, no podemos sumarlo directamente, y podemos usar la misma fórmula de descuento que hemos usado para el EVA, de modo que lo vamos a hacer acá. Empleamos la función NPV a una tasa del 10%, todos los valores, incluyendo desde el año 1 hasta el año 8, no ponemos el 9 porque era nuestra perpetuidad, se lo sumamos al valor de la perpetuidad por separado, el flujo del año 9 dividido el WACC, y eso multiplicado por 1 dividido 1 más el WACC,
elevado a la 8, factor del año anterior. Evidentemente este es el valor que tenemos de descontar todos los flujos, no es todavía el valor presente neto. Para que este valor sea un valor presente neto es necesario restar la inversión inicial. Entonces vamos a restar los 6.000 de capital iniciales y ahí tenemos entonces un valor presente neto que coincide por supuesto con el que habíamos obtenido por el EVA. El valor presente neto en este caso es el valor hoy de todos los flujos de caja que va a generar la empresa en el futuro menos la inversión. Los 6.000 iniciales son un desembolso de dinero que va a tener que hacer la empresa hoy y por eso los restamos ahí directamente sin descontar. Bueno, esto parece ser un mal negocio, 7.571 de valor presente neto negativo, lo mismo con el EVA. ¿Cómo se puede mejorar? Aquí la empresa puede hacerse diversas preguntas. Esto por hoy pareciera ser un mal negocio. Estamos considerando que a perpetuidad vamos a tener ganancias, pero esas ganancias en términos de valor presente, esos flujos en términos de valor presente, no alcanzan a superar este gran esfuerzo que estamos haciendo los primeros años. Vamos entonces a hacer un análisis de sensibilidad y un análisis de break-even. Podemos sensibilizar distintas variables. Por ejemplo, voy a empezar con el precio. Un análisis de sensibilidad del precio sería tomar el valor inicial, el precio inicial, y moverlo hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, 100% van a ser $3, que era nuestro precio, y podemos tomar un precio 40% más arriba o más abajo. Es decir, variarlo un poco con respecto a nuestra proyección del caso base. Hay distintas maneras de hacer esto. Una, por ejemplo, podría ser venir al caso base y cambiar, a ver qué pasa con un precio de 4, con un precio de 5, etcétera, ¿no? Evidentemente al cambiarlo va a cambiar el valor presente neto. Pero es muy difícil hacer esto para muchos valores de cada variable, para todas las variables, y sacar conclusiones, porque nos significaría una cantidad de tiempo y deberíamos ir tomando nota de las conclusiones que vamos llegando al cambiar cada vez el precio. Entonces vamos a usar la función de Excel, que es la función tabla, y que nos permite hacer estos cambios en las variables y recalcular todo este cuadro. Lo que hace la función tabla es mover acá el precio, por ejemplo a 4, y toma nota de cuánto es el resultado en el valor agregado o en el valor presente neto. Luego lo hace nuevamente para otro valor de cada variable y arma una tabla. Eso vamos a hacer. Para eso entonces acá ponemos el precio que está en $3 y necesitamos vincularlo con nuestro cuadro inicial. Entonces en la celda D7, a donde teníamos el precio, que era un dato, lo vamos a tomar de la tabla de análisis de sensibilidad. De tal modo que si movemos aquí en la sensibilidad, por ejemplo a 4, se modifica el valor del caso base. Luego vamos a poner el rango dentro del cual queremos mover la variable. Este rango, el análisis de sensibilidad es válido para cualquier rango de movimiento de la variable. El rango no tiene que ser un rango remoto, no tenemos interés en analizar cosas que tienen una muy pequeña probabilidad de ocurrir, sino que tendría que ser el rango en el cual tememos que pueda moverse esta variable y que nos podemos haber equivocado en nuestra estimación inicial. En la celda, aquí a la derecha, en la columna E, vamos a calcular cuánto sería el precio si está al 60% o al 70%, etcétera, hasta llegar a 1,40%. Evidentemente en el nivel del 100% el precio es el que teníamos en el caso base. Voy a copiar esto y lo voy a pegar como valores para que no me quede aquí la fórmula y no me dé un error. En la celda superior derecha de la tabla va la fórmula que queremos sensibilizar, por ejemplo el valor presente neto o el valor agregado, que es la misma. Ahí está. Esta es la fórmula que queremos sensibilizar, el EVA 7.571 o el valor presente neto. La celda superior izquierda debe estar en blanco porque ahí es donde Excel calcula, donde hace el cálculo de la sensibilidad. Marcamos toda la tabla, la voy a pintar aquí, la voy a recuadrar,
marcamos toda la tabla comenzando con la celda vacía y vamos a una función que está dentro de los datos. El análisis se llama What-if Analysis o análisis y es decir, ¿qué pasaría si? Esto significa ¿qué pasaría si? Y acá tenemos análisis de escenarios, búsqueda de objetivos, tabla de datos. Si tienen un Excel en una versión anterior, esto también está dentro del menú de datos, pero no se llama análisis What-if, sino que simplemente está dentro de datos, tabla. La tabla nos va a pedir una celda de entrada, en la columna ponemos nuestro precio inicial. En la primera dejamos vacía, la fila la dejamos vacía y solamente la celda de entrada a columna ponemos este precio inicial. Ahí quedó nuestro análisis de sensibilidad y podemos ver lo siguiente. Lo que nos dice es que, por ejemplo, si todas las demás variables se mantienen constantes, este es nuestro precio del caso base, ¿no? En el caso base teníamos un valor presente neto negativo de $7.500, que significa que este es un mal negocio. Si lográbamos subir el precio un 10%, de $3 a $3.30, todo lo demás constante, ¿se transforma esto en un buen negocio? No, todavía no, no es suficiente. Aún subiendo un 10% el precio, aún logrando esto para siempre, no estamos en presencia de un buen negocio. Un 20% tendría que subir el precio a $3.60 para que valga la pena hoy hacer esta inversión inicial. Claro, esto evidencia uno de los primeros problemas del análisis de sensibilidad, que es que asume que todo lo demás se mantiene constante. Estamos moviendo una sola variable. Entonces, por ejemplo, en el caso del precio, estamos asumiendo que la demanda es completamente inelástica. Estamos subiendo el precio y estamos manteniendo fija la cantidad. Este tipo de análisis, vean que es superado, por ejemplo, por el análisis de escenarios, a donde movemos a todas las variables al mismo tiempo, no solamente el precio, sino, por ejemplo, podríamos mover la cantidad, pero responde a preguntas diferentes. Acá lo que queremos saber, el objetivo del análisis de sensibilidad es estudiar nuestras estimaciones, o sea, queremos saber qué tan buenas son nuestras predicciones, cuáles son más peligrosas, cuáles deberíamos estudiar en mayor profundidad, gastar dinero en pedir informes, por ejemplo, para afinar el comportamiento de determinadas variables. En resumen, cuáles son las variables críticas que tenemos que seguir en nuestro proyecto. Y se puede complementar muy bien con otros análisis, como por ejemplo el análisis de escenarios o incluso una simulación. Pero es previo porque nos permite, por ejemplo, identificar qué variables queremos que estén presentes en la simulación. No todas, las más importantes según nuestro modelo. Bueno, podemos sensibilizar, por ejemplo, salarios y alquileres, que para la empresa va a ser muy interesante porque si bien el monto de los salarios es superior al de alquileres para siempre, tenemos 2 años que hay que pagar alquileres al principio y que no sabemos qué tan importantes son finalmente, cuál es su impacto en el valor presente neto. Entonces hacemos lo mismo, vamos a multiplicar el monto de salarios por el 60%, por todo este rango de variación, lo pegamos como valor, es decir, los salarios van a estar entre 3.200 más o menos un 40%. A esta celda recuerden que teníamos que vincularla con el monto de salarios que teníamos acá, en el caso base, de modo que si movemos estos 3.200 se va a mover también el caso base. En la celda superior ponemos la fórmula que queremos sensibilizar, que era el EVA, pintamos todo el cuadro, vamos a datos, tabla, y en la columna ponemos la celda de entrada. Ahí nos quedó el análisis de sensibilidad de los salarios y lo mismo hacemos para los alquileres. El 60% del monto inicial de alquileres son 1.740. Copiamos como si fueran valores, pegamos como valores, es decir, para que no nos queden fórmulas aquí en cada celda, sino que quede el valor. Aquí arriba ponemos un vínculo a la fórmula que queremos sensibilizar, que es el EVA. Pintamos toda la tabla, comenzando con la celda vacía en la esquina superior izquierda, y vamos a datos, análisis, What-if, tabla, y en la columna ponemos la celda de entrada, que es el indicador
de sensibilidad. Algo que les puede ocurrir es que les queden todos los números iguales. Esto es, cuando les ocurre esto es porque no está vinculada la celda de entrada con el caso base. Entonces hacemos el paso que nos faltaba, que era en la celda D13, donde teníamos los alquileres, en el caso base lo vinculamos con nuestra tabla de sensibilidad. Entonces ahí nos quedó el análisis de sensibilidad completo. Podemos sacar algunas conclusiones sobre los costos. Los costos variables, por ejemplo, no interesaban tanto a la empresa en caso de tener una reducción de las ventas, pero miren lo que pasa con los costos fijos. Si los tomo en términos nominales, parecieran ser mucho más importantes los salarios, pero si los tomo en términos de valor presente y comparando esos 2 años de alquileres que hay que pagar, el rango en el cual se mueven los alquileres, vean aquí está el 100%, es el caso base. Y movemos un 40% hacia arriba y un 40% hacia abajo, las dos variables las movemos en el mismo rango. Y fíjense cómo, si me aumentan un 40% los salarios, el valor presente neto empeora de 7.000 a 14.000 negativos. Pero si me aumentan un 40% los alquileres, esto todavía empeora más. Es decir, que son dos variables que son preocupantes, incluso un poquito más los alquileres que los salarios en términos de valor presente neto. La conclusión no era la que hubiéramos obtenido intuitivamente comparando solamente los montos iniciales, pero sí es la conclusión a la cual tenemos que llegar si hablamos en términos de valor presente neto, es decir, si reconocemos que el dinero tiene valor en el tiempo. El motivo es que estos 2 años que estamos pagando salarios, estamos reconociendo que este es dinero que, por ejemplo, puede ser depositado en el banco obteniendo intereses por 1 año o por 2 años o por 3 años hasta que el proyecto empiece a funcionar. Entonces estamos reconociendo el valor de ese dinero en el tiempo. Lo hacemos al revés, en realidad aquí estamos capitalizando dinero, el valor presente lo que hace es descontar, pero igualmente tiene en cuenta ese costo de oportunidad del capital. Bueno, una buena comparación es la comparación gráfica. Vean cómo se puede ver aquí el precio. Si sube el precio mejora el valor presente neto, en cambio si suben los salarios empeora el valor presente neto. Ahí tenemos el precio con pendiente positiva y los salarios con pendiente negativa. Sin embargo, la magnitud de la pendiente nos puede decir, fíjense, el precio tiene una pendiente más empinada que los salarios o que los alquileres, es decir, las variables a las cuales es más sensible el valor presente neto. Fíjense acá que estamos subiendo y bajando todos en el mismo rango y el valor presente neto aquí empeora en un rango de 29.000 negativo o 14.000 positivo. En cambio, en el caso de la otra variable, no llegaba a 29.000, llega a 14.000 negativo, pero ni siquiera haciendo una reducción del 60% de los salarios, esto empieza a ser un buen negocio. Tendríamos que lograr moviendo esta variable solamente, no logramos todavía que esto sea un buen negocio. El empresario acá podría pensar, bueno, salario es una variable importante, si yo logro tener el personal que necesito un 60% o menos, logré una mejora del proyecto. Y así es, o sea, el valor presente neto mejora de menos 7.500 a menos 166, pero todavía no estoy terminando de compensar todos los costos, gastos, incluyendo el costo de capital. En cambio, esa misma mejora, si la lograra con los alquileres, sí pasa de tener valor presente neto negativo a valor presente neto positivo. Por ejemplo, si se sienta a negociar con el dueño del local que va a alquilar y logra esta mejora, tiene un impacto mejor que en el caso de los salarios. Bueno, así hay algunas variables que podemos comparar. Por supuesto, si hacemos la comparación gráfica, las variables en las que encontramos pendientes más empinadas son aquellas que afectan más
una pequeña variación tiene un gran impacto en el valor presente neto, pero siempre recuerden que tenemos que comparar gráficos que estén en la misma escala, por ejemplo, de más 30.000 a menos 30.000, todos los gráficos del mismo tamaño y en la misma escala para poder ver las pendientes. Finalmente, el último de los análisis que teníamos planteado, ya hicimos el análisis de sensibilidad, y un tipo particular de análisis de sensibilidad es el de punto de equilibrio, que es, van a ver que tenemos acá como una sensibilidad más. Vamos a sensibilizar el volumen. Esta empresa esperaba vender anualmente, vamos a llamar a esta celda volumen, esperaba vender 4.000 unidades cada año. Bueno, vamos a sensibilizarla a ver qué pasa con el valor presente neto. El proyecto por ahora es un mal negocio, tenemos 7.500 de EVA negativo, 7.500 de valor presente neto negativo, pero podemos ver que esto está hecho asumiendo que la empresa va a tener en un año normal 4.000 unidades de ventas, a las cuales tardamos un poco en llegar. Por ejemplo, primero vendemos el 10%, luego vendemos el 50%, pero ya a partir del tercer año de que la empresa está funcionando, alcanzamos este valor. Bueno, para la sensibilidad hacemos igual que en los casos anteriores, vamos a vincular este número al que habíamos puesto acá, volumen. Es decir, acá tenemos el número que viene de la tabla de sensibilidad. Vamos a multiplicar cuánto significa un 60% de ese volumen, un 70%, así para cada año. Por ejemplo, para el 100% el volumen tiene que ser idéntico al del caso base. En la esquina superior derecha hacemos un vínculo a la fórmula del EVA, es decir, esto sirve para este tabla sirve para cualquier hoja de Excel que quisiéramos repetir muchas veces, cambiando una variable. El número que va aquí es el resultado final de toda la hoja de Excel que queremos repetir muchas veces. Entonces lo que va a hacer en la planilla de cálculo es ir cambiando este número y recalculando este otro. Va a cambiar el número de la celda D4 y va a recalcular el de la celda E22. Y nos va a armar una tabla donde nos va a decir cuáles son los resultados. Bueno, marcamos esa tabla y vamos a la función datos, análisis EC o análisis what if, tabla de datos, columna, ok. Bueno, ahí está, y vean que podemos encontrar aquí una conclusión con respecto al volumen. En un año normal y teniendo en cuenta ese incremento que se va haciendo de ventas poco a poco, ¿cuánto tendríamos que alcanzar para tener valor presente neto positivo? Bueno, entre 4.400 y 4.800. A 4.400 unidades de ventas anuales, nuestro valor presente neto es negativo. A 4.800 nuestro valor presente neto es positivo. Es decir, tiene que estar en algún punto por acá. Fíjense que acá son 4.000 unidades, este es el volumen de producción y de ventas. A 4.000 unidades el valor presente neto es negativo, esto no vale la pena, pero no tienen que ser mucho más que 4.400. Fíjense que a 4.800 ya el valor presente neto es positivo y es alto. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para encontrar el valor exacto? Una forma es achicar este rango o ir probando. Tendríamos que ir iterando, ir cambiando, por ejemplo, 4.000, 4.001, 4.002, etc. Una forma rápida es usando la función solver o el GoSeek de Excel. Esto es buscar objetivo en español. Buscar objetivo. Si tienen Excel en español. Vamos a usar esta función. Lo que nos dice la función es, vamos otra vez a datos, análisis what if, y vamos a usar esta función que significa buscar objetivo, GoSeek. Y nos dice, bueno, fijar una determinada celda, nosotros vamos a fijar la celda donde está el valor presente neto, fijar la celda del valor presente neto en 0.
para cambiar la celda que tiene el volumen. Es decir, aquí le estamos pidiendo a la planilla de cálculo que busque cuánto tiene que ser el volumen de producción para que el valor presente neto nos dé 0. ¿Ok? Y ahí está, ahí pueden ver, 4.684, ese es el número exacto. Ese es la cantidad de unidades. 4.684 son las unidades que tendría que llegar la empresa en cada año, ese sería el volumen normal, para estar en break-even. Y estamos hablando en este caso de un break-even en términos financieros, o sea que este es el volumen que nos asegura no solamente estar cubriendo las pérdidas, sino este es el volumen que nos asegura estar teniendo una rentabilidad superior al costo de capital. Este es el volumen que nos representa, es decir, hemos invertido bien porque el capital invertido está generando una rentabilidad tan alta como el costo de capital, o sea que todos están llevando la rentabilidad que quieren, no solamente los empleados, proveedores a los cuales le estamos pagando y estamos restando esos gastos del estado de resultados, sino también los que aportaron capital, como son los bancos, estamos pagando intereses a los bancos, y también los accionistas, que estamos pagando una rentabilidad por el uso de ese capital. Entonces ahí está en la celda C5, 4.684, voy a poner cancelar. Ahí hemos calculado no solamente el valor presente neto y el EVA que nos dieron el veredicto sobre si esto es un buen proyecto o un mal proyecto. Recuerden que si el valor presente neto era positivo, esto es un buen negocio; si era negativo, esto es un mal negocio. Tanto el valor presente neto como el EVA, para los dos es válido. Pero además hemos agregado análisis adicionales que mueven un poco el caso inicial. Los puntos 3 y 4 representan un único escenario y nos dan una conclusión, un valor presente neto positivo o negativo, que depende de que todas las predicciones que hicimos sobre el futuro sean acertadas. En cambio, los últimos dos análisis nos permiten variar un poco esas predicciones con un criterio un poco más amplio, y decir, bueno, estoy haciendo un buen negocio, pero considerando que no todo debe salir exactamente como lo estimé en mi caso base, sino que las principales variables se podrían mover un poco, y estoy viendo el impacto que eso va a tener sobre mi empresa. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. Chao.